Muy buenas tardes y bienvenidos a la Cultura San Agustín. Mis compañeros, Paula Daniela, Didier Santiago y quien les habla, Laura Ramírez, abordaremos esta gran cultura. La cultura de San Agustín fue una civilización prehispánica que dejó un legado escultórico y arquitectónico único. Se les denominaba pueblito Uyumbe y se desarrolla entre el 1000 a.C. y 1500 después de Cristo en el sur del Huila, en Colombia. Esta cultura se desarrolló gracias a su entorno fértil y montañoso entre cordilleras y ríos, en donde actualmente se encuentran monumentos distribuidos en terrazas naturales y montículos artificiales con orientación astronómica. Como materiales usaban piedra volcánica para tallar figuras que representaban dioses, animales y ancestros, reflejando su visión del mundo. También podemos observar que era profundamente simbólica, pues los monumentos estaban alineados con el sol, lo que les permitía organizar sus rituales y agricultura. Esto demostraba, esto demostraba una planificación urbana con sentido espiritual. Por último, pero no menos importante, su integración entre el paisaje, las esculturas y el espacio ritual inspiraba prácticas sostenibles y una planificación integrada con el paisaje. Bueno, las contribuciones históricas de la cultura de San Agustín son las transformaciones técnicas, que los principales materiales que eran utilizados en esa época era la madera, que era usada en la estructura de viviendas circulares, columnas y techos. Otro de los materiales era el bahareque, que era una mezcla de barro y caña que se utilizaba comúnmente en muros de vivienda. Otro era la piedra volcánica, que era usada para esculturas megalíticas, tumbas y elementos ceremoniales. Otra eran los aglutinantes naturales, que era el barro y la arcilla, que la utilizaban para la unión de materiales en construcciones no monumentales. Otro eran los sistemas de fabricación y construcción. En esta hay la escultura megalítica, que era el tallado de grandes bloques de piedra con herramientas líticas. El otro era tumultos funerarios, que eran montículos de tierra con cámaras funerarias subterráneas de piedra. El otro era la ingeniería del paisaje, que era aterrazamientos y nivelaciones para fines rituales. Otra de las contribuciones históricas era el impacto en la arquitectura, que una de ellas era la espacialidad, que era la arquitectura ligada al paisaje natural, que eran montículos quebrados, rocas, fuentes y colinas integradas simbólicamente. Otro era los espacios funerarios estaban cuidadosamente dispuestos para representar el cosmos, mundo inferior, medio y superior. Otro de los impactos en la arquitectura era la proyectación, que era la planeación ritual y simbólica, en las cuales las esculturas no estaban colocadas al azar, sino alineadas a funciones ceremoniales. Otro era el uso del entorno natural como parte de la arquitectura sagrada. Otros impactos en la arquitectura fueron la funcionalidad espiritual y social, que eran las construcciones y esculturas tenían propósitos ceremoniales y no habitacionales. Otro era la monumentalidad simbólica, que era el tamaño de las esculturas reflejaban poder y creencias. Otra de las contribuciones históricas era el impacto urbano, que en estas había la redefinición de escalas, que era el no desarrollo de ciudades, que se refería a diferencia de Cusco y Machu Picchu, San Agustín no desarrollaba ciudades, sino su escala fue territorial, ceremonial y no urbana. Otro era los asentamientos, que era similar a la ciudad perdida de la Sierra de Nevada, sino que los asentamientos estaban distribuidos en terrazas y núcleos rituales en la montaña. Otro era los modelos de hábitat, que en eso había poblamiento disperso, que eran las comunidades rurales, estaban organizadas alrededor de centros ceremoniales. Otro era la no centralización urbana, que era la ausencia de calles, plazas o arquitectura cívica compleja. Y el último modelo de hábitat era que se priorizó el uso del ritual del espacio con esculturas y tumbas como ejes simbólicos. El legado crítico de la cultura de San Agustín se refleja en su influencia en la arquitectura, la escultura y la comprensión de la cosmovisión y estructura social de las culturas precolombinas.
Influencia en la arquitectura. San Agustín se considera una de las más importantes y representativas de la región andina de Colombia. Sus construcciones, como las pirámides y plataformas ceremoniales, muestran una gran habilidad técnica y artística. La influencia en la arquitectura en San Agustín se puede ver como la arquitectura colonial y la arquitectura contemporánea de la región. La influencia en la escultura. La escultura en San Agustín es famosa por sus representaciones de seres humanos y animales que muestran una gran habilidad artística. Sus estructuras y esculturas se caracterizan por la utilización de materiales como piedra y madera. La influencia de estas esculturas se puede ver por la eh, cultura española colonial y la contemporánea de la región misma. Eh, Comprensión de la cosmovisión y estructura social. San Agustín nos ha dejado un legado muy importante sobre la comprensión de la cosmovisión y la estructura social de las culturas precolombinas. Sus monumentos y sitios ceremoniales reflejan sus creencias, valores y prácticas religiosas y sociales. La comprensión de la cosmovisión y estructura social de la cultura de San Agustín es fundamental para entender la complejidad y riquezas de las culturas precolombinas. Dentro de los debates actuales está la conservación y restauración de los monumentos y sitios ceremoniales de la cultura de San Agustín. Ese tema es un debate muy actual. Dentro de estos mismos debates se encuentra la protección del patrimonio, cultura del patrimonio cultural. San Agustín, su cultura es muy fundamental para preservar su legado a las futuras generaciones. Y dentro de los debates, la cultura que tiene San Agustín es un ejemplo muy importante sobre la diversa de la cultura de América Latina y su legado tiene que ser protegido y preservado. Dentro de esto tenemos que las preguntas, para la pregunta uno, su respuesta sería que es la C. La arquitectura andina, la cultura de San Agustín se desarrolló en la región andina de Colombia y su arquitectura se caracteriza por la utilización de materiales locales como la piedra y la madera. Y sus construcciones son las pirámides y las plataformas ceremoniales. Y la respuesta de la pregunta 2 sería la B, que dice que representar la cosmovisión y estructura social de la cultura. Esto se ve ya que los monumentos y sus sitios ceremoniales de la cultura de San Agustín son muy importantes y fundamentales para comprender la cosmovisión y la estructura social y cultural, sobre todo la que refleja sus creencias, sus valores y las prácticas religiosas y sociales que tiene esta cultura.